Hola chicas, ¿cómo están? Espero que hayan podido hacer su mapa de ruta, su hoja de ruta, ¿sí? No quise ahondar mucho en ese tema porque, digo, bueno, en Argentina, el mundo contemporáneo, en problemática socioantropológica de la educación y seguro en otras unidades curriculares del profesorado ya han visto un poquito el tema de la territorialidad y el tema de todo el paradigma situado, el aprendizaje situado, gestión situada, planificación situada. Entonces, nada, simplemente una introducción que nos va a permitir hablar de la iglesia. ¿Sí? Em, la cuestión es la siguiente. ¿Sí? Así como el mundo está organizado políticamente en países y en continentes, geográficamente en continentes, la iglesia también se ha organizado de una manera tal que le permitiera administrar, cuidar, acompañar, velar por la salud espiritual de los fieles, decirlo de algunas maneras, por decirlo, ¿no? Algunas cuestiones obvias, ¿no? La iglesia surge después de la muerte de Jesús a partir de la comunidad de los seguidores de Jesús, ¿no? Los 12 apóstoles, 11, si contemplamos que Judas había abandonado el grupo con María y otras mujeres reunidas, que eran como el núcleo de los que seguían a Jesús, iniciaron una predicación que, sumada a la gente que ya venía siguiendo a Jesús como discípulo, gente que se encontraba con Jesús, empieza un movimiento de compartir esta buena noticia de Jesús, de su resurrección, que es lo de donde va a surgir la iglesia, ¿no? Se dice que la iglesia nace el día de Pentecostés, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que celebramos la fiesta el domingo pasado, ayer. ¿Sí? De ahí las comunidades cristianas empiezan a crecer, 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 distintos motivos, no es un curso de historia de la iglesia esto, ¿sí? Las cuestiones que dejan Jerusalén, que es donde había muerto Jesús, y se empiezan a expandir por causas sobre todo sociales y políticas y religiosas, y empiezan a avanzar sobre todo el Imperio Romano, que era el mundo conocido en aquella época, o sea, la cuenca del Mediterráneo. ¿Sí? Cuando todos estos creyentes se empiezan a expandir, empiezan a tener un problema que es, bueno, ¿y dónde está la cuestión? ¿Quién tiene la verdad? ¿No? Así como agarrándose la cabeza como acabo de hacer yo, digamos. ¿Y cómo sé si estoy siendo fiel al mensaje de Jesús o no estoy siendo fiel al mensaje de Jesús? ¿Yo puedo seguir haciendo esto o el estilo de vida que me propone la fe en Jesús me recomienda no seguir haciéndolo? Bien, los que garantizaban eso eran las personas que habían conocido a Jesús. Y dicho lisa y llanamente, los apóstoles con María y algunas mujeres. Sí, eran el núcleo. Ellos velaban por la continuidad del mensaje. El tema es que cuando la iglesia se expande, no dan abasto. Y además eran perseguidos y asesinados. Santiago es el primer apóstol martirizado, aparece en la misma Biblia su martirio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, los discípulos de los apóstoles, como sus primeros alumnos, ¿sí? Tomaron como la posta. Y los apóstoles nos nombraban episcopos de distintas ciudades donde el cristianismo se había expandido. Y siempre estos episcopos remitían a los apóstoles hasta que estos desaparecieron. ¿Sí? Entonces es como que de Jesús le pasa el mandato de velar por la fidelidad o la coherencia o ver cuáles son las cosas importantes que no hay que perder a los apóstoles, y de estos pasan a los episcopos. El episcopo hoy se le dice obispo en el vulgar, se le sigue reconociendo legalmente en la iglesia como episcopo, episcopado, ¿sí? Pero se le dice el obispo. Acá en Córdoba tenemos a tres obispos: Ñáñez, que es el obispo titular, y tiene dos obispos auxiliares, que vendrían a ser como, si estuviéramos hablando de la bandera, el abanderado y los escoltas, ¿sí? Este, entonces la iglesia se organizó así, en ciudades y un poquito el campo que rodeaba esas ciudades, y a eso le decían diócesis. Cada diócesis tenía a cargo un obispo. Cuando empieza a haber muchas comunidades de creyentes en cada ciudad, al principio había una sola,
los obispos no daban abasto, entonces los presbíteros, que eran los miembros más viejos de la comunidad, que eran los que asesoraban al obispo, empiezan a dirigir estas pequeñas comunidades, cada uno una, remitiendo siempre al obispo de ese lugar, que remitía a una casa central, podríamos decir que era una diócesis más importante. En los orígenes del cristianismo estaban dos, Constantinopla y Antioquía, porque Jerusalén cae, ¿sí? Y así la iglesia se empieza a dividir en diócesis, y hoy en día sigue así, en todos los continentes del mundo, en todos los países y en las provincias o estados de estos países hay distintas diócesis. A veces coinciden con las provincias, otras veces no. Córdoba tiene más de 5 diócesis, por ejemplo, ¿sí? Cada una tiene su obispo, entonces, y estos presbíteros que le decían que eran los encargados de las pequeñas comunidades, hoy los reconocemos como curas, sacerdotes, ¿sí? Esos son los presbíteros hoy, que en un principio tenían esta función de ser los más viejitos, entonces de velar por lo que les habían contado, ¿sí? La fidelidad al mandato, al mensaje compartido. Y hoy en día pasa al accionar de los sacerdotes por una cuestión más bien litúrgica sacramental, ¿sí? La misa, los sacramentos. Bien, esa es la organización de la iglesia, como se ha ido sectorizando, una organización geográfica, ¿no? Hoy en día la iglesia está organizada de la siguiente manera: los obispos, el pueblo de Dios, ¿sí? Todos los que creemos en Jesús. Hay como dos maneras de pertenecer al pueblo de Dios: el pueblo común, laico, que se le dice el laicado, todos nosotros, y el, los que pertenecen al orden sagrado, que son los sacerdotes, los obispos, los cardenales, etc., ¿sí? Dentro de este orden sagrado tienen una jerarquía, ¿sí? Están los obispos, fundamentalmente, y los sacerdotes. Después vienen otras órdenes menores, los diáconos, los acólitos, los lectores, bueno, etcétera, no importa. Los obispos en el mundo están organizados así. Hay un obispo que se dice que es primus inter pares, esto lo heredamos de la época feudal, que había un señor feudal que era más importante que el resto y que nucleaba a los de un sector. Es el obispo de Roma, el Papa, ¿sí? Es un obispo como todos los demás, tiene la misma competencia, la misma autoridad, no está por encima de ellos, pero es nombrado entre todos los obispos como para coordinar, nuclear todo. Siempre es el de Roma, ¿sí? Que además es el obispo de Roma, es el que vela por la unidad en toda la iglesia. Después este obispo, el Papa, tiene colegios cardenalicios y secretarías que lo ayudan a animar, a acompañar a la iglesia, ¿sí? Generalmente en estas secretarías hay muchos obispos como honorífico, es el título de obispado, pues no tienen a cargo ningún lugar, sino más bien ayudar al Papa en esta función. Entonces tenemos la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Congregación para las Misiones, la Congregación para la misión de oyentes, para la catequética, etcétera. Hay un montón. ¿Sí? Después, generalmente por países estamos organizados por colegios episcopales. Todos los obispos que están dentro de un país forman juntos un colegio episcopal que se reúne una vez por año o dos, ¿sí? Y tienen un presidente también que nuclea un poco a todo, que es el que hace como de cadena con Roma, ¿sí? Y deciden juntos todo, y después cada obispo lo lleva a su diócesis, a su territorio, y desde el obispo a los sacerdotes, ¿sí? Así es como está organizada un poco la iglesia. En América Latina lo que ha sucedido es que todos los episcopados de los países han decidido tener como una comunión mayor y nombrar o crear una institución intermedia que es como el episcopado latinoamericano y caribeño, ¿sí? Todos los obispos de América Latina y el Caribe se reúnen una vez cada X años, no está estipulado cuántos años son, se encuentran todos, comparten cómo están las iglesias en sus lugares, obviamente ayudados por un montón de gente, no van solo ellos, ¿no? Y a partir de ahí hacen un documento en el cual señalan como orientaciones para el futuro, para seguir, ¿no? Ese es el episcopado latinoamericano y caribeño, que después va a los episcopados de los países y después va a las diócesis. Ese es un poquito como está organizada la iglesia, entonces, geográficamente e institucionalmente, ¿sí?
Después, otro tipo de organización de la iglesia tiene que ver con los ministerios, con las tareas, ¿no? Entonces hay quienes se encargan de gobernar, hay quienes se encargan de enseñar, hay quienes se encargan de anunciar, hay quienes se encargan de servir a los pobres, hay quienes se encargan de repartir la Eucaristía, hay quienes se encargan de administrar los sacramentos, hay quienes se encargan de la parte económica, ¿no? Entonces ahí tenemos los obispos de gobernar, los sacerdotes de lo litúrgico, de repartir la comunión a los enfermos, son los ministros de la Eucaristía, los misioneros, los que tienen el ministerio de la catequesis, ¿sí? Los misioneros anuncian el querigma, los de la catequesis ayudan a que este querigma madure, básicamente. Tenemos Cáritas, ¿sí? Son los encargados de cuidar por los pobres, ¿sí? En realidad al pobre se lo cuida entre todos, pero Cáritas es como la que nos organiza, nos ayuda a que sea una colaboración sistemática y no asistencialista simplemente, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra manera de organizarse que tiene la iglesia, a través de ministerios o funciones, ¿sí? Bien, hasta acá el tema este. Ya después les mando otro videito con el rol de la catequesis. Ya les hablé del ministerio de la catequesis, ¿no? Lo hacen los catequistas. Ahora, la catequesis tiene un lugar muy especial dentro de la iglesia, porque junto con el sector evangelizador, misionero, son los encargados de hacer nacer a la fe y cuidar el desarrollo, ¿sí? Ya vamos a hablar bien del rol específico de la catequesis en la iglesia.